Tenemos ahora la intervención sobre el hornillo, la rehabilitación del hornillo, del estudio de Aman Cánovas Maruri. Bueno, el estudio en realidad se llama Temperaturas Extremas Arquitectos SL. Yo no sé lo que pasa en este estudio, pero espero que vaya todo bien. En cualquier caso, los tres arquitectos que se han unido, Achu Aman, Andrés Cánovas y Nicolás Maruri, son arquitectos los tres por la ETSAM, se dedican a la docencia, pero no voy a leer lo que hacen individualmente cada uno, sino que me voy a limitar a lo que hace el estudio, o lo que ha hecho el estudio. El estudio funciona desde 1987 y han recibido desde entonces más de 70 premios internacionales. Esto es una media de 2 o 3 premios por año. No sé tampoco cómo lo hacen, debe ser por lo de las temperaturas extremas, seguramente. De estos 70 premios, 3 de la Comunidad de Madrid, 4 del Ayuntamiento de Madrid, 3 de la Comunidad de Murcia, el primer premio de la Bienal de Zaragoza, premio de viviendas de vanguardia, premio nacional de restauración y conservación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto han expuesto obras pues prácticamente en todas las ciudades importantes: Londres, Rotterdam, Chicago, Arizona, Venecia, Río, Sao Paulo, París, Nueva York, Madrid, lógicamente también. Por lo tanto, es un estudio y una obra muy conocida, porque además se ha difundido también a través de artículos, más de 300 revistas, libros en todo el mundo. Van a una velocidad que lo de las temperaturas extremas yo creo que se queda corto. Así es que hoy, como veis, nos visitan Andrés y Nicolás. A Achu la han dejado trabajando, que es lo que tienen que hacer las señoras en este caso. Y ellos van a trabajar, pero aquí, que es mucho más divertido. Adelante. No le comentaremos a Achu el último comentario, por si acaso. ¿No? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y gracias por invitarnos en esta especie de sándwich de actividades. Lo que vamos a contar es una cosa muy pequeña, prácticamente insignificante, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de expectativa de alguien que haya venido puede ahorrarse el viaje, estamos encantados, pero visite nuestro bar. Dos cosas. Le estaba comentando a Alberto, por hacer una introducción un poco más dicharachera, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? El tema este de Portmán, que ha reflejado, se ve unas fotos terroríficas con toda la bahía, ¿verdad?, absolutamente llena de material, fundamentalmente de pirita, que es el material que se extrae todavía en la Sierra de la Unión, ¿no? Después de muchos procesos, de concursos, de iniciativas por parte, efectivamente, del Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Murcia para intentar regenerar esa bahía de alrededor de 600 metros de boca por 350 de profundidad y absolutamente anegada de estéril, la bahía se va a regenerar, digamos, por esas vueltas del destino que tienen, ¿verdad?, que funcionan siempre cuando hay esta cosa tan evidente que es la rentabilidad económica, ¿no? La técnica hace que el proceso de depuración del material, ¿verdad?, del mineral se haya afinado, ¿no? Entonces, lo que ahora es estéril o lo que era estéril, en este momento puede sacarse algo de mineral. Entonces, ACS ha planteado un negocio que es, si nosotros cogemos ese mineral, ese aparente estéril, lo depuramos, ¿no?, y por lo tanto extraemos el mineral, y el estéril lo volvemos a meter en las minas, esas de cielo abierto, ¿no?, que con esa fotografía que tú has puesto, pues realmente regeneramos la bahía, ¿no? Con lo cual parece que hay una extraña solución, ¿no? Los ecologistas dicen que mejor no se toque aquello, porque todo lo que sea, de alguna manera, remover ese fondo marino, estériles, prácticamente hasta 16 metros de profundidad, puede ser un desastre fundamentalmente para todo el límite de la costa. Bueno, pero esta es otra historia, pero
tiene ese interés. Desde luego la sierra es tan absolutamente maravillosa, ¿no? que yo recuerdo que, recordáis todos que Miguel Fisac tenía una manera extraña de pintar, que era con tierras que mezclaba con conglomerantes, y le llevábamos de la sierra los distintos tonos, fundamentalmente los tonos grises y los tonos plata, que se cogían por allí para que el hombre pudiera ejercer la actividad. Bueno, perdón, Alberto, es que no nos veíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Os vamos a contar, por tanto, esta pequeña intervención en la región de Murcia, en Águilas, ¿no? ¿Pasas tú? Bueno, la intervención que hacemos habitualmente Nico y yo siempre, cuando está Achu, es muy libre, es una intervención a pachas, nos cortamos y nos pisamos. Por tanto, si vosotros queréis intervenir, pues no nos vais a romper, ¿verdad?, nada que tengamos preparado, porque realmente no nos preparamos nada, ¿no? Es mejor, ¿no? Bien, este es el lugar con esta primera foto, una bahía y un extraño espolón. Esta historia empieza a principio de siglo, empieza con bien avanzada la revolución industrial, con el descubrimiento de unas minas de material de hierro en la provincia de Almería, y con la posibilidad de extraer ese material y sacarlo vía marítima por una zona de costa, ¿no? Tal como ocurrió con Almería, se decide generar dos puertos de salida de ese material de hierro. El de Almería, conocéis todos el fantástico ¿verdad?, cargadero de mineral de características radicalmente distintas que este que vamos a ver de Águilas, y otro en Águilas. Efectivamente, la intervención como dentro de estas historias de patrimonio industrial, como decía bien Alberto, no es solo una intervención sobre un determinado objeto, sino es una intervención que determina el paisaje, ¿no? Que tiene un área de influencia importante, y por lo tanto, en algún sentido, siempre deben ser intervenciones de ámbito, por un lado topológico y por otro lado estratégico. Y por tanto, esa condición medianamente táctica de lo que podríamos llamar la restauración, desde nuestro punto de vista, queda en segundo plano. Nosotros lo entendemos más como una intervención, más que como una restauración, aunque en algún sentido, de manera muy leve, este proyecto tiene, digamos, funciona por ambos lados, ¿no? Por lo tanto, como veis bien marcada en este plano, en esta fotografía aérea moderna, obviamente, de Águilas, esta es la línea del ferrocarril, que acaba por llegar a un complejo ferroviario importante, que es la estación de Águilas. No solo es una estación de paso, sino es una estación que tiene talleres derivados fundamentalmente de lo que se va a producir en esta otra lengua que llega al mar. Las vías pasan por esa estación, atraviesan unos pequeños mogotes y van a llegar a este punto, que va a ser el punto donde se desarrolla el cargadero. Pero la actuación que vamos a hacer es desde este lugar, desde este pequeño puente, el puente de la Rambla de las Culebras, hasta el mar. ¿Y por qué? ¿Puedes? No sé si funciona esto. ¿Funciona? ¿Se me oye? ¿Te cambio de bicho? Se oye. Bueno, esto surge en el año 2000, se declara bien patrimonial, se declara BIC, ¿no? Lo declara el Ministerio y está dentro de un plan nacional de protección de los bienes industriales, liderado desde CH, estas cosas, ¿no? Entonces, el embarcadero y todo el entorno, que no solamente el embarcadero, lo más espectacular es el embarcadero, pero después están los silos y toda esta playa de vías que se acerca al embarcadero, se declara bien de interés cultural y está abandonado desde el año 70, en que deja de producirse la descarga de mineral, ¿no? Lleva 30 años abandonado y empieza a presentar cierto peligro de destrucción, no tanto por el propio decaimiento de los materiales, sino por la invasión de todos los edificios que, como es fácil imaginar,
llenarán la costa inmediatamente y empezarán a amenazar todo el entorno, ¿no? Entonces, digamos que dentro de este espíritu de protección de nuestro patrimonio industrial, el Ministerio nos llama para intentar hacer un plan director sobre este bien que se declara bien de interés cultural, y esto es aproximadamente hace el mes que viene 10 años, el año 2003, ¿no? Bueno, entonces nos podemos remontar un poco al momento de construcción. Esta es una foto del momento de construcción alrededor del año 1900. Por supuesto, todos estos edificios son construidos con dinero inglés. Se está extrayendo mineral de hierro de la costa española que termina en Glasgow, ¿no? Y todas estas inversiones son inversiones dirigidas a aumentar la cantidad de mineral de hierro que se puede trasladar, ¿no? Es decir, con este sistema de silos y traslado mediante ferrocarril a estos depósitos, se consigue cargar casi 1000 toneladas de mineral de hierro cada 2 días, ¿no? Es un sistema de extracción bastante eficiente. Se compran una serie de, podemos ir viendo, se compran una serie de vagones a Estados Unidos, los que llaman los Dakota, que cada uno de ellos mueve aproximadamente 10 toneladas, tiene una tara de 10 toneladas, y se genera un sistema de manera tal que día y noche hay mineral disponible para poder cargar los barcos, ¿no? Aquí se ve muy bien el sistema de los silos, son unos silos horizontales, las vías por donde llegan los vagones que trasladan el mineral de la sierra, donde lo descargan, y desde debajo de los silos hay otra serie de vagones que veis por aquí, que se acercan al embarcadero y desde ahí descargan a los barcos, ¿no? Esto se produce día y noche, y aproximadamente la media suele ser que sale un barco de esta costa cada 2 días, ¿no? Hay una serie de empresas de las cuales el 60% son inglesas y el 25% restante aproximadamente son holandesas, ¿no? Entonces estos son las empresas que están desarrollando esta industria y que están generando esta economía. Sí, la diferencia de este aparato con el de Almería es interesante, porque el cargadero de Almería almacena el mineral en su interior, mientras que este aparato, el mineral lo almacena en estos hilos, como ha dicho Nico, al aire libre. Por unas tolvas se descargan a esas vagonetas que están dentro de estos túneles que veis, y de nuevo por gravedad baja. Es un sistema de gravedad completo, ¿no? Y por lo tanto, la estructura de pórticos de este cargadero es bastante sencilla frente al que recordáis seguro de Almería, que es una pieza realmente imponente, ¿verdad? También porque en su interior tenía que aguantar la propia carga del mineral, ¿no? Ahí veis un poco todo el desarrollo desde la estación de Águilas. Veis que en los años 60 pues Águilas era un pequeño pueblo costero que prácticamente estaba sin desarrollar o sin machacar, ¿no? Cómo sube con estas pequeñas pendientes, cruza el puente y aparecen 3 vías, los silos, los túneles y las vías de cruce para hacer la descarga de ese mineral. Todo es, ahí veis, realmente este sería un embarcadero más que un cargadero, ¿no? Pero bueno, en esta terminología, ¿no? Una plataforma de hormigón que se mete en el mar, esta estructura que no se pinta, siempre se recubre de grasa, y por lo tanto los problemas de conservación son los derivados de cuando se seca la grasa y obviamente cae. Desde el año 70, estos 40 años, lo que ha supuesto es la pérdida absoluta de ese recubrimiento y por lo tanto llegar la fundición a unos niveles de oxidación importantes, ¿no? Hasta el año 75 estuvo trabajando en este lugar, estuvieron 3 buzos, ¿no? Que constantemente estaban reparando las escolleras, parte de la zona de hierro que estaba metida en el mar, y por supuesto eran los que también engrasaban
toda esa estructura, ¿no? Ahí se ve un poco esa cosa que decía Nico de ¿verdad? La carga de todos esos barcos pequeñitos para lo que es también pequeñitos efectivamente por el calao que tenía la bahía, evidentemente, ¿no? Pero que tenían una carga interesante, que cada 2 días iban saliendo fundamentalmente para la costa inglesa, ¿no? Bien, esto es, como veis, unos años después, como la ciudad va creciendo. Una bonita postal de los años 60, del turista 1 millón, ¿no? Y una foto de no hace demasiado tiempo, del año 11, en la cual veis cómo toda esa costa ha empezado a llenarse de edificaciones, cómo la presión urbanística llega hasta límites tremendos, ¿no? Justo hasta las líneas de acantilado, y en estos años ha seguido urbanizándose toda esta zona, unos grandes centros comerciales que lo que han hecho ha sido presionar de manera brutal este lugar. No solo se ha presionado de manera brutal, sino que en un momento determinado Renfe empieza a obtener ciertos acuerdos con el ayuntamiento, y para obtener el ayuntamiento la cesión de este lugar, Renfe también obtiene digamos, la capacidad de construcción de toda esta zona fronteriza. Toda la rampa que iba desde el Puente de las Culebras hasta la estación se desmonta completa para permitir que la ciudad siga desarrollándose en este sentido, con una avenida que hay una especie de comienzo de trazado, con lo cual esa idea de poder ir caminando hasta el mar se pierde de una manera muy brusca en ese lugar, y el lugar queda abandonado. Aquí lo veis, este pequeño puente, ¿no? Como ¡cuac!, de pronto se desmocha. Y el estado en que nos encontramos el sitio, pues es el obvio, ¿no? Por otra parte, no dejaba de ser hermoso este sitio, ¿no? Pero bueno, se empiezan a perder todo el rastro de las vías, y fundamentalmente empieza a haber una presión importantísima de esa arquitectura de 4ª categoría que hay en toda esta zona del Levante español, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo comienza realizando un plan director, ¿no? Una serie de propuestas de qué hacer con este entorno que evidentemente bueno, solamente tiene 2 caminos, museo o parque, ¿no? Hay una serie de vagones que podrían ser interesantes, que se podrían haber recuperado, que trasladaban el mineral, pero al final no se dispone de nada de eso, ¿no? Realmente lo único que tenemos son las vías, lo que queda de unos respiraderos de madera, unos túneles y el gran embarcadero de Águilas, ¿no? Entonces se realiza un plan director que veremos un poco más adelante. Ahí se ve la boca de los túneles, en la imagen anterior se veía, ahí veis un poco la boca de los túneles y veis el estado selvático que, bueno, que nosotros ciertamente también le encontrábamos un cierto valor, ¿no? La presencia de esa vegetación salvaje, ¿no? Y un problema bastante grave, ¿no? La definición de los límites, la caída del terreno y cómo se podía, una de las preguntas que nos hacíamos era cómo se podía reutilizar, darle cierta actividad y mantener cierta seguridad en el entorno. Bueno, aquí se ve una imagen de también cómo estaban, ahí se ven los respiraderos, ¿no? que son un añadido posterior a los túneles, ¿no? Que caían el mineral, y la gente que estaba trabajando debajo tenía problemas con el aire, y se añadieron estos respiradores de madera que tenían problemas de resistencia. Después les colocaron unas chapas de acero, y como veis las vías pues han perdido la mayor parte de las traviesas. Era todo, bueno, pues los restos de una industria donde es muy difícil actuar reconstruyendo, ¿no? Pensar en el sistema de trabajo terrorífico, ¿no? El material está arriba, cuando llega la vagoneta, esta torba tiene que abrirse desde abajo por el tema de contrapesos, pero tiene que haber un señor que la abre, ¿no? El polvo que se acumula en todos esos túneles, y bueno, lo que eso significaba. Y por tanto esos respiraderos tienden a amortiguar levísimamente el ambiente absolutamente enrarecido y tremendo de ese interior, ¿no?
Yo creo que vamos a ver... Perdón. Esta es la playa de desembarco, que ahora contaremos. Las bocas de los túneles mirando hacia el mar. El estado. Y los respiraderos con los túneles en un estado absolutamente lamentable. La situación que nosotros nos encontramos es tan simple como que Renfe lo que hace es quedarse, ¿verdad?, con la clave del asunto. La clave del asunto es que efectivamente cede el cargadero, 1, 2, cede las vías, pero esa playa que habéis visto se la reserva. Claro, sin tener esa playa de descarga no se pueden conectar las dos actuaciones. Y negocia con ese terreno para aumentar la edificabilidad de toda la zona fronteriza. La presión llega hasta tal punto que a día de hoy ese terreno sigue siendo de Renfe o Adif o cualquiera de estas empresas. No sé exactamente cuál es. ¿Qué ocurre entonces? El Instituto de Patrimonio no puede plantear, si bien hay un plan director, una obra que realmente recorra, ¿verdad?, desde el Puente de las Culebras hasta el final, sino que tiene que plantear un sistema de fases con muy poquito dinero que tiende básicamente a, bueno, consolidar, limpiar y asegurar que un visitante no corra riesgo o no se despeñe. Se despeñará si hace cabra, pero normalmente no se caerá al vacío. ¿Le he dado yo o tú? Ah, joder, tío, qué suerte. Es que me ha resultado milagroso que iba a poner el dedo y de pronto ha salido, ¿no? ¿Cuentas tú o qué? A ver, el plan director... Ya que ha movido la diapositiva. El plan director, ¿no? El plan director intenta abarcar toda la zona que consideramos que, como ha contado Andrés, esta zona, aunque está en el plan director, pues más o menos se ha perdido, ¿no? Pero nosotros, la propuesta era que más o menos aquí hubiera una especie de recepción, que se subiera por una rampa, se cruzara por el puente este de hierro y desde ahí, a través de las vías, se pudiera acceder a toda esta zona, se bajara por una serie de escaleras y se pudiera recorrer hasta el extremo, ¿no? Y esto iba acompañado de todo de un trabajo de paisaje, con una serie de protectores de taludes, de accesos también por esta zona y un tratamiento vegetal con dos niveles, un nivel cercano a la vía, un nivel intermedio lejano y un nivel próximo a la ciudad. Digamos que había un concepto de apoyo al edificio pensando que debería ser capaz de asimilar otro tipo de actividades, ¿no? Aquí había una serie de propuestas como la de poderlo utilizarlo para hacer cursos de vela o para cursos de buceo. Cuando nosotros llegamos, aquí lo que había era una piscifactoría, ¿no? Había una serie de elementos para producción de atún o similares, y los túneles eran los elementos donde se congelaba el pescado y se guardaba, ¿no? Entonces, bueno, era un uso que obligó a hormigonar el suelo de las vías, causó toda una serie de daños, pero nosotros considerábamos que sí era recomendable pensar en qué usos se podrían admitir e incluirlos en el plan director. Hay un edificio aquí muy interesante en la plataforma que pensamos que podría ser como un pequeño hotel, cafetería, restaurante, y después los túneles, pues propusimos también usos de los más diversos y extraños, todos con la idea o el objeto de que el edificio volviera a tener cierta cantidad de actividad. Hay como... El embarcadero yo creo que mide como alrededor de 140 metros, una cosa así, sale como 400 metros más o menos. Aquí tienes una 50, escala 400 metros, que marca 200 metros, ¿no? O sea que podemos tener 200, 400, 600... No más. ¿El qué? Bueno, la vía está, sí, se mantiene.
Sí, eso te lo contamos ahora. Pero bueno. Bueno, la idea era mantener un poco lo que encontramos, ¿no? Es decir, la vía, cuando hablas de la vía, aquí está dibujado, hay unos trazados, pero estas vías no existen. Esto hay que ver si está debajo de la plataforma. Lo mismo pasa con estas zonas, ¿no? Hay una intención, hay unos viejos trazados, pero hay zonas donde la vía está perdida. Digamos que el Estado, por responder de manera precisa a la pregunta, las vías que se sitúan encima de los túneles, más o menos deterioradas, pero están. Lo que hace la gente de la piscifactoría es levantar todas estas vías y, obviamente, porque les estorbaban para sus historias, ¿no? Y se levanta todo el tablero del cargadero, que era un tablero de madera, y encima estaban las vías, de las cuales están los rastros, ¿no? En este momento está de esa guisa. Y las vías que pasan en el interior de los túneles, el túnel que nosotros rehabilitamos, que ahora después veréis, que es el primero, tenía un rastro de vías, mientras que estos dos carecen de esas vías que, de nuevo, son levantadas. Las vías sabemos que se ven, estas cosas que se hacen, ¿no? Y, bueno, pues hay ahí las cámaras frigoríficas y todos los artilugios necesarios para tumbling y todo. Más que las vías, nuestra intención era conservar el fantasma de las vías, o el espíritu de los vagones, ¿no? Que es otro tema. A ver. Perdón. Espera, que me he faltado la imagen esa donde estaba. ¿Qué imagen? Espera. La imagen esa de los Nada, venga, sigue. Jardines. Bueno, efectivamente, independientemente de esto que ahora os contamos, la idea es poder trabajar esos bordes con esa visión de unos jardines secos, ¿no? Ese carácter del lugar, de este clima de Murcia que todo lo aplana, lo convierte en polvo y por lo tanto una plantación autóctona, digamos algo en el cual ciertas zonas que acaban por convertirse en maleza acaban por funcionar, digamos, en positivo en la actuación. Es decir, que admitir un cierto grado de degradación en ese tipo de actuaciones, frente a pensar que tú organizas un jardín o una actuación y que de alguna manera la inmovilizas en el tiempo, ¿no? Cosa que en estos lugares que no se cuidan en absoluto no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ahí está la descripción. Yo quiero incidir porque creo que esto es importante, ¿no? Hay un jardín en movimiento, ¿no? Un jardín intervenido, que se supone que es un jardín artificial, un jardín sérico, que más o menos trabaja alrededor del concepto de secano. Está claro que no vamos a poder llevar agua, que no hay agua, y que hay una serie de elementos que eran un jardín de trepadoras, ¿no? En distintas zonas donde las pendientes no llegan, ¿no? Entonces, digamos que con esos niveles de jardinamiento habíamos propuesto incluso la idea de hacer como un pequeño espacio botánico de la vegetación murciana local que surge en estos sitios, ¿no? Y eso hace un poco referencia a lo que nosotros nos encontramos. Nos parecía tan interesante la vegetación que había surgido allí que de alguna manera pensábamos que se podía mantener algunas de ellas, tratar otras y bueno, con eso generamos este paisaje. Esto viene un poco en relación a algo que nos ha sucedido hoy. Hoy hemos ganado un concurso humano. Hoy tenemos el 71 y es en un sitio que se llama Luxemburgo, ¿no? En España no va a ser porque no hay nada. Pero es curioso, ¿no? Porque nos hemos encontrado con una situación donde unos bloques que son 30 viviendas en pequeñito y hay una separación entre los bloques donde hay un espacio como este. Y para proyectar eso nos han exigido un paisajista. Tiene que haber alguien con el título de paisajismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros es algo que nos choca mucho porque nosotros nos hemos atrevido desde hace muchos años a pensar que la formación de esta escuela no era solo para hacer edificios, también era para trabajar el espacio urbano, el entorno, incluso la naturaleza, ¿no? Y que eso nos dotaba. Resulta que en Europa no. En Europa, con nuestro título, solo nos dejan hacer edificios. Eso
su interior. Para el resto hace falta un título de paisajista, que yo creo que es un camino que esta escuela en algún momento podría recorrer y dotar a los arquitectos que salen con el título de paisajista, porque yo creo que de esta escuela se sale con la sensibilidad para hacer este tipo de historias, y yo creo que con el conocimiento también. Esta cosa reivindicativa que te Claro, ha Bueno, ya sabéis, chicos, que sois estupendos. Es interesante, es que, interesante. que por allí no No nos dejan, no nos dejan. Bueno, claro. Pues es importante. Ahora para concursar en Europa resulta que tienes que ir con un paisaje. Bueno, sobre todo porque, claro, unos tíos que lo que te dicen es que, joder, cuando llegas allí con todos esos matojos, que lo que les interesan son los matojos, pues claro, te dicen, mejor contratamos un paisajista, ¿no? Porque si les dejamos a estos nos van a... ¿no? Pero esa idea, ¿verdad?, de no restaurar, sino consolidar lo existente, tiene que ver con esa idea del jardín y tiene que ver también con la idea de la edificación. Usted, yo no quiero coger el cargadero de mineral y dejarlo como en 1901. Lo que quiero es consolidarlo. Consolidarlo y, en algún sentido, cambiarle el contexto, ¿no? Digamos, actuar en las zonas fronterizas, actuar en la periferia, y que gracias a esa actuación periférica, ¿verdad?, las raspas de ese sitio acaben siendo mejores. Bueno. Venga, ya está. ¿Cómo que ya está? Avísame. A ver, ya hemos visto paso. Bueno. Bueno, este es digamos, la primera fase. ¿Qué pasa para la primera fase? Bueno, pues que el ministerio nos dice, bueno, hay esta cantidad de dinero, que son aproximadamente 250.000 euros. Y se pregunta qué intervención podemos hacer que sea lo más extensa posible con esa cantidad de dinero. Está claro que con esa cantidad de dinero se pueden hacer muy pocas cosas, ¿no? Entonces, digamos que no se puede tocar el hornillo, no se puede rehabilitar nada del hornillo porque es un presupuesto muchísimo mayor, que no ha llegado todavía. No se puede tocar esta zona, que es propiedad de Renfe y que está en negociación. Es decir, que nuestra actuación se podría limitar a todo este espacio, ¿no? Y ahí, digamos que está claro que no se pueden tocar las laderas, no se puede hacer el jardín, no hay dinero para nada de eso, únicamente hay dinero para adecentar, pensamos, adecentar la zona más cercana a la ciudad, zona de enganche del jardín, y trazar un camino que lleve hasta la punta donde hay un mirador que permita disfrutar de las vistas de la bahía y el hornillo, ¿no? Y digamos que con eso hacer una actuación que comience en primera fase la rehabilitación del espacio. Sí, no. Bueno, realmente si hay poco dinero no puedo hacer eso directo, lo cual eso es más interesante, ¿no? No se puede empezar en el puente porque estas cosas que decía Alberto que constantemente parece que este plan, ¿verdad?, sobre industria, todo el mundo le pone zancadillas. ¿Por qué? Bueno, pues el ayuntamiento decidió que sobre el puente iba a ir un museo de arte contemporáneo de vidrio en Águilas, Murcia. Como voces ya, ¿no? ¿Verdad? O sea, que quedan convertidos todos como en cosas de Francis Bacon, ¿no? Y sueltos por el calor, ¿no? Bueno, eso no lo podemos tocar, ¿no? No puedes tocar el resto porque no hay pasta, no puedes tocar esto porque es de Renfe y esto está secuestrado por Renfe, y esto porque pues, cuesta 4 millones de euros meterse en esa pieza que tiene ya complicaciones de muchos tipos, y por lo tanto, efectivamente, lo que se hace es generar un camino seguro que lleva, ¿verdad?, a este punto, y ese punto es absolutamente fundamental porque lo que hace es cerrar el recorrido, lo que hace es en un momento determinado poder bajar por esta posición, poder entrar en el túnel y salir por el imposible.
es decir, recorrer el exterior de las tolvas, entrar en el túnel, ver el cargadero y por lo tanto poder llegar a imaginar cuál es el sistema por el cual, no solo hacer un bonito paseo, aquel edificio estaba funcionando, ¿no? Bueno, estas son imágenes de fotomontajes hechos en el estudio de la propuesta para intentar convencer a la propiedad de que era una buena idea, de que cómo se iba a hacer el camino. Evidentemente solo se podía hacer un trazado. Había un problema añadido a todo esto y es que tenía que ser seguro, ¿no? Iba a tener vigilancia y está claro que moverse por ahí iba a ser algo bastante difícil. Bien. Entonces lo que se hace es una situación como un sistema de construcción. Un sistema de construcción que son las cuadernas que se van a apoyar sobre los raíles existentes y que esa cuaderna se va a ir transformando en muchas situaciones distintas, una serie de módulos que se enganchan atornillándose unos con otros y por lo tanto usted tiene dinero para 15 módulos, yo le hago un proyecto de 15 módulos. ¿Que lo tiene para 150? Pues yo lo puedo de 150, ¿no? Había para aquí. Y por lo tanto tenemos una sección tipo, bueno, que veis que estas cuadernas se curvan para no separarse de los rayos, una cosa como más táctica, como más de arquitectos que interesa poco, ¿verdad? Es una cosa que tiene un banquito para que la gente se siente. Módulos de 1 metro, más o menos este es el sistema de fabricación, las teles diseñadas, se van pegando a lo vemos, es acero, ¿no? Es acero galvanizado que después se pinta porque pensamos en hacer un atornillado, no se podía hacer el atornillado, lo que hubo es obviamente que soldar, pierde galvanizado, por lo tanto después tienes en ciertas zonas que volver a repintar porque es una situación, un lugar muy agresivo, ¿no? Y todo el... Perdón. Bueno, el material está marcado. Es un fils después, un material estirado. Es 156 milímetros, con un fil 21 de 1,5. Digamos que con esos dos elementos se construye todo. Y después aparecen unas zonas sombreadas y unos túneles en los cuales va a haber también un banco, permite que haya una cierta sombra sobre los cuales se colocan unos cartelitos que van describiendo la actuación, ¿no? Tan sencillo como eso. Y bueno, pues hay un pequeño trabajo también muy sencillo, muy básico, con los caminos, con unas piezas de hormigón hechas allí, ¿no? No recuerdo, debería tener como 1,5 metros por 30 o por 40, yo no lo recuerdo, y 10 centímetros de canto que sirven para hacer bancos, para hacer suelos, para de alguna manera consolidar taludes, dos materiales que lo resuelvan todo. Unas gravas y unas arenas. Aquí se ven la forma de subir a la ladera. Intentamos utilizar traviesas por ferrocarril, no podía ser de otra manera. Con esto intentar contener un poco la ladera y generar estructuras. Son traviesas de hormigón. No. En nuestro proyecto eran traviesas de madera. Después llegó el constructor y introdujo la lógica racional de los temas. Ahora vemos la construcción. Bueno, y esta era la pieza más importante del proyecto, que era el mirador. Está construido todo, quiero decir que... Ahora lo vemos, ¿no? Estamos estirando el proyecto. Este es el mirador que, bueno, al final de todo el recorrido por la vía se llega a este espacio, que era un espacio más ancho, digamos, de fiesta, donde se podía estar más largamente y hacer otro tipo de actividad. Este es un poquito toda la actuación, ¿no? Habéis visto, bueno, si no lo habéis visto, porque al final nosotros pensábamos, lo comentó Nico, utilizar vagones y tal, todo eso se sustituye por esas piezas sistemáticas, como veis, hay un acceso en esta posición a través de la ladera, una pequeña zona de entrada y un camino sobre las vías que va llevando al fondo de esa actuación con
la bahía del Hornillo en la situación. Ahí se ve muy claramente cuál es la actuación, hasta dónde se puede actuar y dónde se va a conectar después para pasar por debajo de él. La zona de entrada es simplemente esto. Bueno, ahí se ve el cambio de las vías. Nosotros propusimos traviesas de madera, inmediatamente llegó el constructor y dijo: ¿de dónde voy a sacar esto? Es un problema, a veces tienen hierros, tal y cual. Y nos propuso construir unas traviesas de hormigón que podían hacer en obra, que iba a abaratar mucho la fabricación, bueno, que íbamos a poder hacer los bancos. Esta era una idea que teníamos en proyecto, en algunos sitios se apilaban con las mismas traviesas. Con la misma pieza de hormigón se hacen los caminos, se construyen los bancos y se construyen los talines. Una pieza un poco que servía para todo, que era, si la hacíamos de hormigón, resultaba más fácil, más barato, y además le dio una textura de madera, con lo cual también teníamos el espíritu de la madera. Y por supuesto, como al final resultó mejor, que es lo que siempre ocurre, ¿no? Que no está mal que esta cosa que decía Julio Cano, ¿no? Que está bien tener un buen cliente, pero si te aprietas, ¿no? Sí, al final te saca el jugo, porque si no, bueno, llegas a la plaza arriba, entonces empiezan a aparecer como estas piezas metálicas que se van situando en el recorrido. Entre las vías se coloca unos salveros y se coloca después una grava muy gorda, casi una grava ferroviaria, que va de alguna manera acotando los caminos, pero actuando con esta dureza del lugar, ¿no? Que estas mazmorras que hayan ahí funcionan, han seguido creciendo, pero cuando tú actúas con esto, con esta dureza, no importa demasiado, ¿no? Todo ese crecimiento, bueno, pues trabaja a tu favor, no hay que llegar allí ni cortarlo, ni echarle agua al césped, ¿no? Esos lugares funcionan bastante bien porque el FIS logra sombrear el interior, está obviamente perfectamente ventilado, y la poca gente que va allí, porque esto está no se sabe de águilas, y de pronto aparecen dos hipocubios, ¿no? Se han enterado, llegan, los pasean, qué bien. Por allí van estos y van los bomberos, que se cuelgan de estas piezas para hacer prácticas, ¿no? Que nos están muy agradecidos, porque ha ganado varios campeonatos, ¿no? ¿Verdad? Que es esta cosa que al ayuntamiento no le interesa nada, ¿no? No le interesa nada porque tiene que ser una persona que cuida y bueno, esto es malísimo porque tiene que pagarla, ¿no? Con lo cual, pues el sitio sigue creciendo y ese jardín seco se ha construido sin inversión del ministerio, ¿no? El solo, bueno, pues ha ido colonizando, con lo cual el sitio está estupendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Se han plantado, ahora aquello recibe un poquito más y hay un poquito de sombra, ¿no? Pero realmente, lo que siempre decimos de esta arquitectura mediterránea, si no hace falta muy poco, le hace falta un poquito de fresco, ¿no? Y un poquito de sombra. Y con sombra y fresco ya tienes un lugar, y con un lugar estás a gusto, puedes estar allí, puedes comerte un bocadillo, y el sitio es fantástico, ¿no? Y es una visión del mar maravillosa. Y esta. ¿Cómo que cuándo está? En el 2006. Bueno, no es una duda. Sí, claro. Antes de acabar, incluso. Pero ¿eso qué quiere decir? A ver, cuéntame cuál es tu problema con eso. Me veo cojonudo, ¿no? Hay un tío que le gusta y lo hace. Es mejor verlo, está fantástico. ¿Qué problema hay? Pero si lo importante es que este tío esté a la sombra. No que haya graffiti. Mira. Nah, pero eso no importa, porque Ya, pero ya verás, no importa. Pues el ayuntamiento no lo limpiará, pero no. Lo importante es que haya un recorrido, que no te caigas, que puedes estar allí, que estés con tus amigos, que estés a gusto. Si estás a gusto, pues lo pintas, y los chicos van allí, el irse de botellón no sé dónde, pues se van de botellón aquí, ¿no? Y está bien, y cuando el botellón se hace aquí, es que el sitio es bueno. Y después, pues ahora, pues hay un tío que lo limpia. Yo creo, de verdad, creo que son cosas menores, que lo importante es recuperar ese lugar como un lugar ciudadano. Pensar que algo que se iba a degradar de pronto se convierte en una pequeña plaza. Pensar que amortiguas un poco los edificios de al lado y generas un paisaje un poquito más amable.
pensar ¿verdad? Que puedes plantar, en algún sentido, este tipo de actuaciones pueden generar intangibles. Ah, bueno, yo creo que no, pero bueno. Bueno, ahí. Mira, nosotros, no sé si ves este marco, que está vacío. En este marco iba un doble vídeo de 4 milímetros, es decir, 4 más 4, donde dentro había un mapa de la actuación, fotos antiguas. Se colocaron 2 veces. Se colocaron una vez y los del lugar, vamos, hay un instituto muy cerca, destrozaron los vídeos, tal, se volvieron a colocar. Y entonces al final decidimos que, bueno, que esto no aguantaba, que no tenía sentido volver a insistir, y pensamos que, bueno, si alguna vez se hacía el museo dentro de los túneles, pues ahí estaría la explicación de lo que hay fuera. Yo creo que la gran aportación de la malla esta, del metal desplegado, es que se grafitea mal, ¿no? Está claro que si dejas una esquina, pues la van a pintar. Bueno, oye, yo creo que esto es un golpe mínimo dentro del espíritu general de algo que es bastante etéreo, bastante liviano, que respeta, digamos, el espacio, la forma, pero al mismo tiempo recuerda algo que parece que sucedía por aquí, una cierta idea de movimiento, de paso, de velocidad, ¿no? Sin ser demasiado... sin intervenir demasiado. Yo creo que ahí el tener poco dinero también es bueno, ¿no? Porque si llega a haber más dinero, igual hubiéramos construido unas cosas más tal y más cual, pero como había poco dinero tuvo que ser más ligero. A mí me interesa lo que tú dices. Yo recuerdo que cuando Alberto Corazón estaba haciendo todo el programa de cercanías, decía algo que, independientemente de la bondad o maldad de ese programa, que ya funcionó más o menos, que al final acabó por funcionar, te decía, mira, el diseño industrial o es muy bestia, de tal manera que el tipo llega, le da una patada y se rompe el pie, o es tan débil que rompe el primero y como no le da ningún gusto romperlo, ¿no? Claro, este está en esa situación intermedia, ¿no? En el cual, bueno, pues a lo mejor con un poco de esfuerzo me llevo el vagón a mi casa, ¿no? Y a lo mejor eso mola, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Quizás esto tenía que decir unas cosas así de gordotas, tal, y no le venía allí, vamos, ni la locomotora, ¿no? Bueno, como somos arquitectos, hemos intentado afinar las cosas, ¿no? A lo mejor eso está mal también, ¿no? Pero no lo sé. Bueno. ¿Podríais hablar del encuentro con el suelo de la pieza anterior? Sí, bueno, lo habéis visto en el detalle, ¿no? Lo que tiene es se apoya directamente sobre, por un lado sobre las vías, y tiene después otros pequeños apoyos. Sí. El vías, sí. Todavía vías, ¿verdad? Se podría ver el único que pueda seguir otro proyecto. La próxima vez que vienes con nosotros estaremos encantados de hacerlo. No, es difícil. Eso que propones es difícil. Tú piensas que todo esto viene de taller galvanizado, de manera que llega allí, solamente hay que atornillarlo. Para meterlo a cota tendríamos que haber primero intervenido sobre las vías, que supone levantar, desatornillar, intervenir en la madera que existe ahí, que algunas está perdida. Es decir, esta es una intervención que lo que pretende es, digamos, tapar, recuperar una huella y sobre eso sencillamente colocar una pieza, ¿no? Digamos que es muy ligero. Te pones sobre eso, punto. Para que no te vayas matando con las traviesas, le pones esa especie de tierra amarilla, que no es aldero, obviamente. Pasas por ahí más o menos bien y lo proteges con unos plásticos para que no crezcan las matas y poco más. No tanto por el poco dinero que había, que también, sino también por convicción. Yo creo que ahí se unen esas dos cosas de como la mínima intervención y eso, pues podría estar más elevado. Sí, pero hubiese sido mejor, no sé. El tema de la accesibilidad lo tengo en cuenta, por lo que es pequeñito y la accesibilidad. Que le ayude. Joder, que estás en un monte, que tienes que subir una rampa de refugio que no sube. Cuando llegas arriba, ¿qué haces con el hombre? Solo, yo creo que es un sitio industrial, es igual que hablar de la accesibilidad de Burgos, ¿no? No puedes subir a Ciporrio. Bueno, todo tiene... Mira,
¿verdad? No. El veneno tiene que ver con la dosis. ¿Qué pasa? Bueno, digamos que la parte gruesa de la intervención está en esta zona de aquí, ¿no? Que la encontramos más o menos en este estado. Que realmente lo único que se hace es limpiar y colocar sobre las vías las piezas según las venían trayendo del taller y uniéndolas entre ellas. Es decir, es una intervención donde, digamos, el presupuesto que hay se gasta en la colocación de estas piezas. No se puede gastar en reconstruir nada, en recuperar pasadizos de madera, en nada de eso. Sencillamente se colocan unas piezas prefabricadas para poder ver el patrimonio, ¿no? En la segunda fase se limpió esta parte, se hizo otro tipo de intervención. Vamos rápido, Nico, que nos han dado un toque. Vale. ¿Perdón? El acero. No, porque es un material sencillo, es un material que se fabrica con... no tiene más historia de fabricación, más o menos. Sí, sobre ello, sí. Sí, pero con un matiz, ¿no? Que dices cogido tienen un infinito. No, porque al final todo está relacionado, pero en cualquier caso es verdad que ese material continuo, que esa idea de lo puramente industrial, podría haber sido con madera, sí, pero hubiese tenido más detalle. Esto no tiene detalle ninguno, al final es una cosa que pones un fil, lo doblas, le pones una T, atornillas y ya está, ¿no? Una arquitectura tremendamente directa, ¿no? El acero galvanizado. Es estupenda la intervención sobre las vías, ¿no? Está llena de bancos, tal, es un sitio maravilloso, pero no es celular, posiblemente. En ese mantenimiento, cero. Sí. No, es un galvanizado y está pintado encima. Está pintado alrededor de 200 micras. La posibilidad, a lo mejor podemos pensar que los puntos de soldadura puede aguantar 10 o 12 años. A los 10 o 12 años, pues a lo mejor hay que pintar algo, bien, pero la malla es galvanizada, es un fil galvanizado, es un medio respirado. ¿El qué? Sí, ahora lo verás en detalle. Es lo mismo, es la misma pieza que haces así. No, porque al ser un metal estirado, obviamente tiene corriente de aire alrededor. Es decir, no pasa nada, yo creo que y si está un poco caliente, como cuando te sientas en el autobús, se ha levantado alguien. Bueno, vamos muy deprisa ya, que nos queda minuto y medio. El recorrido hasta el final. Oh, pim, pim. Mira, ahí los chicos sentados. Bueno, estos eran dos obreros prisioneros, luego no tienen mérito, ¿no? Bueno, es un poco todo, un poco metafísico, ¿no? Bueno, ¿verdad? Y la segunda fase muy rápido, simplemente la intervención interior del túnel, que veis que tampoco tiene absolutamente nada. Una puerta un poco extraña que te comprime y te descomprime, con una historia perforada, la reconstrucción... Mortén en vez de galvanizado, se utiliza un material distinto, tiene un carácter totalmente distinto a estas piezas que son ligeras, que están sobre las vías, que vuelan. Estas, en cambio, surgen de la tierra y tienen el marrón este. Ambos materiales intentan que sean, en cierto modo, entre comillas, de acabado natural. Es decir, la ventaja de estos dos materiales es que no hace falta darles un tratamiento, ¿no? Según salen de la fábrica, se colocan. Este es ese interior, simplemente con una madera y limpiar un poquito las bóvedas, colocarle una iluminación, de nuevo el mismo tratamiento y ya está. Y a otra cosa mariposa y una mariconeta aquí con la última puerta y la gente que realmente lo ha hecho, es decir, que estamos aquí nosotros y ellos siguen allí currando, ¿no? ¿Está bien? ¿Hemos cumplido? Pues gracias.